Muchas gracias, buenos días a todos. Ayer, bueno, primero que nada agradecer a los organizadores del evento, agradecer también a otros colegas que han venido a presentar acá, creo que es parte muy importante de seguir impulsando el movimiento cervecero, este tipo de charlas y que todos estemos contribuyendo. Nosotros venir acá pararnos enfrente y también que la gente se interese para poder compartir lo que escuchan o atender a este tipo de reuniones. Como dijo presentadora, bueno, mi nombre es Napoleón Bonyo Uchoa, soy mexicano de Culiacán. Tengo desde el 2010 trabajando con Fermentis, este es mi 14º año y me ha tocado trabajar con diferentes industrias en el segmento de la fermentación. Incluso una temporada estuve viniendo mucho al Valle de Guadalupe por la situación de los vinos, pero Fermentis, digamos, se focaliza mucho en la parte de cervecería. ¿Okay? Y últimamente hemos visto tendencias del mercado, desarrollos que se han hecho, he visto cómo muchas cervecerías están buscando hacer cervezas un poquito más bebibles. En este caso tenemos obviamente las lagers. Y la presentación del día de hoy va a tratar acerca de eso, acerca de conocer un poquito más las levaduras lagers y que ustedes tengan más información y que puedan incluso preguntarse ustedes mismos qué uso, cómo lo uso, qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar. La presentación es primero hablarles un poquito de quiénes somos, por los que no nos conocen, Fermentis. Luego enfocarnos un poquito de las levaduras lager, porque es importante tener una perspectiva, una referencia. Y luego platicar de 3 productos donde van a encontrar información que para ustedes puede ser interesante. Bueno, un poquito, Fermentis es una unidad de negocios que depende de una empresa madre que se llama Lesafre, que el año pasado fueron 170 años. Entonces, de ahí viene una de las fortalezas, que es un grupo industrial muy fuerte, uno de los más grandes del mundo, y tiene una infraestructura que permite ser un competidor, un líder en diferentes segmentos industriales y de mercados alrededor de todo el mundo. En el caso de Fermentis, es una unidad de negocios que es parte de muchas otras que forman la unidad de unidades especiales de negocios donde se usan esas mismas levaduras con diferentes tipos de aplicaciones para mercados bastante distintos. En el caso de Fermentis, digamos, nosotros somos la parte de fermentación de bebidas, pero hay también la gente que tiene, por ejemplo, biotecnología, la gente que hace biocombustibles. Y el negocio principal del Lesafre es la parte de panificación, la parte alimentaria. En el caso de Fermentis, el año pasado, 2023, se cumplieron apenas 20 años, lo cual es una empresa, una subsidiaria, una unidad de negocios, una marca relativamente joven, y se hizo la inauguración de este edificio, muy importante para nosotros en el norte de Francia, una compañía francesa. Y lo más importante de estas oficinas es que adentro hay una cervecería, lo cual le permite a Fermentis poder seguir desarrollando conocimiento. Y es una cervecería completa, y una de las cosas que nos orgullece bastante compartir es que se tienen 40 fermentadores de 1 hectolitro, lo cual te permite hacer muchas condiciones distintas, o probar diferentes levaduras, o probar diferentes tratamientos para generar la mayor cantidad de información posible. Obviamente, si bien tenemos esta infraestructura que nos permite generar mucha información, seguimos generando mucha información, seguimos generando muchas colaboraciones con centros de investigación de distinto orden en diferentes lugares para complementar ese tipo de información, porque solos, sinceramente, no podríamos. Y otra cosa muy importante decir es que la información que sale de acá, o que nosotros les llegamos a proveer a ustedes, es una información que a ustedes les debe de servir como una referencia para que ustedes puedan generar exactamente el resultado adaptado a lo que ustedes están haciendo. Por aquí pueden ver una foto donde se ven los 40 fermentadores de 1 hectolitro, aquí están los de 10, los de 40 no están aquí, están afuera. Aquí están unos fermentadores abiertos, una embotelladora, pues todo lo que tiene una cervecería normalmente. Es un área de cocimiento de dos ollas, y luego tiene un filtro
de placas en medio, lo que nos permite unificar lo mayor posible los mostos. Pero otra cosa bien importante es que no solamente nos interesa que las levaduras tengan un buen desempeño y que siempre sea consistente el resultado que ustedes están saliendo, sino que también contribuya en la parte sensorial. Un producto puede tener muy buenas condiciones de desempeño, pero si en la parte sensorial no aporta algo diferenciado, igual no entra dentro de los desarrollos, es un criterio para poderlo descartar. Y a lo largo de todos estos años, bueno, Fermentis ha generado una serie de información, incrementado su calidad, generado una marca que, digamos, nosotros fuimos los que empezamos con la parte generamos información para poder crear una marca que se llama Easy to Use o fácil de usar, donde tú abres el sobre de levadura, lo inoculas directamente y no tienes que hacer nada más. Entonces, todo ese tipo de información de cómo la uso, en qué condiciones, cuál es el límite que yo puedo considerar para usar ese tipo de productos, existe toda esa información de referencia que ustedes la pueden revisar. Ya hablando sobre el tema de las levaduras lagers, siempre hay muchas preguntas hasta el día de hoy. Y algunas son las que les expongo acá, por ejemplo, ¿qué es una levadura lager? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuántas existen? ¿Cuál es la más popular? ¿Cuál es el mejor formato? Seco, líquido, congelado y lo que puede venir en un futuro. Entonces, para poder responder algunas de estas preguntas o a lo mejor generar otras, vamos a hablar un poquito que antes de conocerse las levaduras al nivel que las conocemos ahorita, ya se hacía cerveza. Y algo bien interesante, que si vemos uno de los orígenes, Europa Central, digamos, de la cerveza lager, es que son más del 90% de la cerveza que se produce en todo el mundo es cerveza lager, por supuesto, por la parte industrial. Entonces, como es muy popular la cerveza lager, todos tenemos una historia, todos los países tienen una historia y todos tenemos un criterio de lo que debe ser una cerveza lager. Y en el caso de México, muy interesante cómo cervecerías que obviamente se generaron por esta inmigración de gente de Europa principalmente, y luego se fueron consolidando, fueron adquiriendo fuerza, unas empresas comprando otras, en el caso de Grupo Cocteau Moctezuma y Grupo Modelo. Bueno, entonces todo el mundo tenemos una opinión y podemos hablar, como es el caso de las Mexican Lager, por ejemplo, que genera bastante polémica, bastante discusión. Bueno, en ese entonces obviamente eran principalmente cervezas oscuras, de fermentación abierta, fermentación espontánea, fermentadas con un cultivo mixto, ales, lagers conviviendo en una misma cerveza. Se hablaba mucho que una cerveza obviamente sour, sin querer hacerlo, medicinal, plásticos y todo lo que ustedes, off flavors que se les pueda ocurrir, lo tenía. En 1516 empieza la ley de la pureza y empieza a haber esta ley en Alemania donde solamente se pueden usar 4 ingredientes: malta, lúpulo, levadura y agua, y empiezan, digamos, a intentar tener controles de calidad para que la cerveza no salga como ellos están viendo que no es agradable tomarse ciertas cervezas. Y hubo un periodo como de 1553 a 1850 donde existió la prohibición de las cervezas de verano. Ellos se daban cuenta que en invierno la cerveza salía mucho mejor que en verano. Y es entonces, por ejemplo, donde nace la cerveza lager, la cerveza que se hace durante el verano, que era mucho mejor que la que se hacía, en invierno, la que se hace mucho mejor que la que se hacía en verano. Era una cerveza, o sea, mucho más fácil mucho más agradable para beber. Durante el siglo XIX hubo situaciones que ayudaron mucho a acercarse al tipo de cerveza que tenemos hoy en día. En este caso, por ejemplo, lo que fue el desarrollo de la tecnología del secado de las maltas con aire caliente en lugar de que fuera con fuego, 1817 por ahí, lo que permitió por utilizar maltas pálidas en lugar de maltas más tostadas. Desarrollos en la parte de refrigeración también, donde pudieron tener cerveza refrigerada durante todo el año. Y por ahí en 1870 fue cuando las chaquetas de los tanques enchaquetados refrigerados empezaron a aparecer. Y obviamente
años un poquito después, 1880 por ahí, cuando ya Louis Pasteur y Emil Hansen tuvieron la habilidad de conocer más sobre la microbiología de los cultivos que estaban haciendo y se pudieron usar cultivos un poquito más puros. Entonces, a partir de estas situaciones que pasaron, la cerveza ya se parecía mucho más a la cerveza que vimos actualmente, una cerveza bien carbonatada, una cerveza relativamente neutra, una cerveza pálida. ¿Okay? Y las levaduras, hablando ya de levaduras, de dónde vienen, obviamente tenemos las propuestas históricas de que hubo una migración de un cierto tipo de levadura de Sudamérica a Europa, que empezó a formar estos híbridos, pero también hay gente que reta esa propuesta y dice que vinieron de China también. Entonces, lo que sí sabemos es que sucedió una hibridación natural, es decir, dos especies de levadura que están en contacto en condiciones, en un mosto, un tiempo determinado, empiezan a intercambiar material genético y esto genera un híbrido de levadura. Estos híbridos no necesariamente tienen características de los padres, pueden tener características atenuadas de uno u otro o características mayor de la madre o del padre. Es como son los que tenemos hermanos, sabemos que pueden ser dos hermanos de los mismos padres y somos completamente diferentes. Entonces, de estos híbridos de levadura salen dos familias principales, las Sass y Froberg. Las principales características es que el tipo Froberg tiene una mayor capacidad de atenuación, producen más ésteres y más alcoholes superiores. Es una levadura que tiene mayor actividad fermentativa. Y del tipo Sass son generalmente lo contrario, son levaduras que pueden trabajar un poquito también en frío, pero su capacidad de atenuación es menor y obviamente producen menos características fermentativas. Cuando estos híbridos se empiezan a formar, obviamente tenemos las primeras interacciones, las primeras formas de estos híbridos que se le denomina Saccharomyces pastorianus a esta mezcla de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura típica de cerveza, y está Saccharomyces eubayanus, que como les comentaba, dice que viene del vino, que viene de las copas de los árboles fríos en Sudamérica. Pero con el paso del tiempo, este híbrido temprano puede seguir evolucionando a ser un híbrido más estable, un híbrido que se mantiene sus condiciones a lo largo del tiempo. Y en 2016 hicieron una caracterización o trataron de buscar el linaje de muchas de las levaduras que hoy tenemos en formato industrial, donde se busca ver cuáles son los ancestros comunes de levaduras de diferentes tipos. En este caso, a lo mejor si lo vemos desde el punto de vista de que una levadura para hacer una cerveza belga y una levadura de pan o una levadura de vino pueden tener un ancestro común, a lo mejor yo me puedo confundir y decir, oye, pues ¿por qué no uso una levadura de pan para producir una cerveza? Pero lo mismo que les comentaba hace rato, tener un ancestro común, por ejemplo, o donde ven que se parte de la línea, no necesariamente significa que esas levaduras son iguales, pueden tener características completamente distintas. Y ya hablando, en 2017 Fermentis hizo la caracterización de las levaduras que teníamos en ese tiempo, que era la S23, Tenteco70 y S189, y bueno, y se descubrió que pertenecen al tipo Froberg. Y obviamente, cuando nosotros vemos las cervezas lager, sabemos que en general son cervezas donde la levadura no es lo que destaca principalmente en la cerveza, sino que es principalmente la malta, los lúpulos, contribuyen en un balance. Y otra cosa bien interesante que aparece acá, si ustedes se fijan, Fermentis no es el dueño de la levadura 3470. Esa levadura pertenece a Weihenstephan, que es un centro de investigación, un banco de levaduras en Alemania. Y hay ciertas diferencias, incluso, por ejemplo, que hay levadura líquida también 3470. Y nosotros la tenemos seca. Son productos que tienen ligeras diferencias, no es exactamente el mismo producto. ¿Okay? Pero obviamente es bastante similar. Y en el caso de las levaduras, obviamente sigue siendo
si bien tenemos herramientas, si bien tenemos información como para poder tomar mejores decisiones, sigue habiendo muchas cosas que desconocemos. Hablando ya de la levadura esta 3470, que es una cepa, la cepa de Weihenstephan en formato seco, que es la que tenemos nosotros, que es una levadura que recomendamos generalmente para casi cualquier lager. En general es la levadura que más vendemos dentro de las lagers, es la verdad. Y siempre obviamente tiende hacia la neutralidad y deja que las maltas y los lúpulos sean los principales caracterizadores de estas cervezas. Lo que hicimos fue probarla en diferentes formatos, diferentes parámetros de fermentación, 3 diferentes gravedades iniciales, 3 temperaturas, 4 diferentes tipos de pitch rate, y se evaluó lo que era su desempeño en fermentación, el perfil de volátiles y el análisis sensorial, mosto 100% malta base, 28 IBU, inoculación directa. Si se fijan, es algo bastante típico, por ejemplo, una receta bastante sencilla, infusión simple, o sea, nada que destacar, ¿ok? Entonces, obviamente se analizó esta parte analítica y la parte sensorial es una parte que nos tomamos muy en serio con un panel de cata profesionista que tenemos la necesidad de que se genere información estadística. Si ya de por sí la parte sensorial es un poquito subjetiva, necesitamos que esta información que se genera tenga validez estadística. Entonces, cuando ustedes ven las condiciones de todas estas consistencias, se fijan, tenemos 3 gravedades iniciales, 3 temperaturas y 4 pitch rate. Si ustedes tratan de calcular las condiciones, las interacciones que se pueden dar son mucho más de 14. Entonces aquí nomás les presentamos 14 que creemos que son lo bastante diferentes como para atender este experimento. Pues cuando yo veo acá, por ejemplo, veo que aquí está a partir de 20 plato, 16 y 12. Entonces se producen diferentes curvas de fermentación y los resultados cinéticos, obviamente, es decir, el consumo de azúcares a través del tiempo es más que evidente, ¿no? Son diferentes. Pero yo cuando yo lo trato, lo divido, digamos, aquí tenemos solamente la de 12 plato, veo, por ejemplo, que hay condiciones donde la levadura tiene una curva de fermentación bastante eficiente, o sea, baja de manera muy rápida, corta los azúcares y acaba la fermentación. Y hay cinéticas de fermentación, hay curvas de fermentación que son bastante lentas y alargadas. Y eso no significa que sea bueno o malo, simplemente son distintas. ¿Okay? Estoy hablando desde el punto de vista de eficiencia de fermentación. Cuando yo veo la de 16 plato, si se fijan, veo que se empiezan a separar un poquito más. En la anterior veo como que se juntan aquí y hay 2 que van un poquito más aquí, alargadas. Aquí veo que ya se generan 3, digamos, diferentes grupos de resultados. Eso significa que hay una combinación entre la cantidad de azúcar y, o sea, que la cantidad de azúcar está afectando también junto con la temperatura. ¿Okay? Y en el caso de 20 plato, vemos como ya no hay curvas que acaban aquí rápido, sino que todas se extienden un poquito hacia acá. Y eso es algo lógico, ¿no? Entre más azúcar yo le ponga a inicio de la fermentación, la levadura va a batallar un poquito más para arrancar y para poder consumir esos azúcares. Es por eso que existen lo que se le llaman las fermentaciones de lote alimentado, donde yo no arranco con todo el azúcar al inicio, sino que voy agregando en periodos de la fermentación. Lo que pasa es que la levadura no se estresa tanto y puede con esa cantidad de azúcar mucho más fácil salir adelante. Bueno, en general lo que tenemos es análisis estadístico de esta información. Vemos que hay parámetros que afectan de diferente manera. Acá, por ejemplo, vemos cómo la densidad afecta el parámetro de la duración de la fermentación. Si entre yo más densidad le ponga, más va a incrementar mi duración de la fermentación, y veo cómo la temperatura tiene un efecto negativo, es decir, entre más temperatura yo le ponga, va a disminuir la temperatura, el tiempo de fermentación, lo que es bastante lógico. Si a mayor densidad, mayor tiempo de fermentación, y a mayor temperatura el tiempo de fermentación es menor. Entonces, esto es algo bastante básico, pero creo que es bastante interesante. Cuando yo analizo los compuestos principales aromáticos, veo que
existen ciertas diferencias en la producción. Entonces, aquí ven las 14 condiciones y alcoholes superiores, lo que pueden ver acá. Sí hay diferencias entre los compuestos volátiles que se producen entre una condición y otra, pero cuando esta gráfica yo la transformo a lo que le llamamos nosotros unidades de olor, unidades de aroma, que lo que es la concentración medida analíticamente entre el umbral de detección. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo aquí tengo el 1, una unidad de olor, significa cuando yo tengo una concentración analítica, una concentración medida que es igual al umbral de detección. Entonces, si se fijan, el 1 significaría que al menos la mitad de las personas podrían detectar estas diferencias. Y si se fijan, hay pocas condiciones que rebasan ese límite, digamos. Pero en general, vemos que es una levadura que, si bien hay cambios con las diferentes condiciones de fermentación, no son tan dramáticos. Cuando yo analizo el alcohol isoamílico, que es de los principales alcoholes superiores que se producen, está muy relacionado con el isoamilacetato, que es el aroma a banana. Acuérdense que un alcohol superior y un éster son como primos, entonces las producciones de estos compuestos están muy relacionadas con la capacidad de fermentación. Significa que hay una correlación positiva entre la producción de alcohol isoamílico y la densidad. Entre yo más densidad le ponga, entre yo más azúcar le ponga al inicio, voy a tener mayor producción de alcohol isoamílico. Lo mismo pasa con la tasa de inoculación. Entre yo más levadura le ponga, voy a tener un incremento en la producción de alcohol isoamílico. Es decir, ahí aplica lo que la gente dice: si yo le pongo menos levadura, voy a tener una fermentación más neutra, menos aromática. Pero no todo es lineal y no aplica con todos los compuestos de la misma manera. Acá vemos, por ejemplo, que hay más o menos lo que estábamos viendo, una correlación negativa entre la temperatura y el tiempo. Pero bien importante, cuando yo hago el análisis de la correlación entre compuestos específicos, veo, por ejemplo, que estos son ésteres, son generalmente compuestos relacionados con frutas. Hay correlaciones positivas de mayor o menor grado con cada uno de ellos cuando yo aumento la densidad. Entonces, si yo aumento la densidad, voy a tener mayor materia prima para que la levadura pueda hacer su trabajo y pueda producir mayor compuestos aromáticos. En el caso de los ésteres, son pocos los picos que rebasan esta unidad, esta equivalente a una unidad de olor. El acetato de isoamilo, que es el éster del plátano, y hexanoato de etilo, que es el de la piña. No estamos diciendo que si tú usas la 3470 vas a tener una cerveza que huela a piña. Estamos diciendo que son los compuestos que van a destacar un poquito más que los otros. Acuérdense que la parte del aroma de la cerveza va muy relacionado con una combinación de muchos otros compuestos aromáticos. Y acá lo que vemos es cuando hacemos el análisis sensorial. Aquí estamos hablando ya de un panel. Estamos viendo que hay algunos descriptores como frutal, floral, fenólico, sulfuroso, el alcohol, notas negativas, dulzor, amargor, acidez, sensación de quemante del alcohol y cuerpo. Hay ciertos descriptores donde se generan tendencias, es decir, todos van hacia un mismo lado, como es el caso de estos del alcohol. Es decir, hay unos que se sienten más alcohólicos que otros por obvias razones. Y en el caso de los off-flavors o notas fuera de especificación, hay algunos que las tienen y otros que no las tienen. Si no hay una tendencia, si no hay diferencias significativas en algunos descriptores. Cuando yo agrupo, digamos, estos descriptores y digo, por ejemplo, todos los descriptores que me relacionan con frutal, floral y sulfuroso, veo que entre las 14 fermentaciones se mantiene casi un plano, es decir, las condiciones son bastante parejas a lo largo de todas las condiciones que analizamos. Entonces, igual pasa con lo floral y lo sulfuroso. Para los casos donde las condiciones fueron un poquito más difíciles, es decir, la C1 y la C11, donde yo estoy trabajando con 50 gramos por hectolitro a 12 grados centígrados y 16 plato, ninguna de estas, salvo la temperatura de fermentación, puede ser común por una lager. Pero trabajar con 16 plato no es tan común y trabajar con 50 gramos por hectolitro tampoco es común.
nosotros recomendamos una tasa de inoculación de 80 a 120 gramos por hectolitro. Entonces aquí estoy haciendo un underpitch, 50 gramos por hectolitro. Y es una fermentación relativamente fría y una densidad relativamente alta. Y aquí tengo todavía menos levadura, una temperatura fría y tengo una baja densidad. Pero digamos que son condiciones que yo trataría de evitar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que producen diacetilo, es decir, son fermentaciones incompletas. Cuando yo trato de optimizar mi tasa de inoculación de la levadura, yo puedo caer en este umbral donde la fermentación es incompleta, la fermentación es dulce y me queda diacetilo. Y muchas veces nos pregunta la gente, oye, pues ¿cuántas células por mililitro estamos inoculando? Sobre todo la gente que está acostumbrada a usar levaduras líquidas. Entonces decimos, nosotros inoculamos por peso seco, que es para ustedes más fácil. Y no, es que yo he leído que yo tengo que agregar levadura conforme a la cantidad de azúcar que yo tengo. Tienen razón. Y por eso les hacemos todavía la vida más fácil y les recomendamos un rango para que ustedes trabajen en esa ventana de seguridad. ¿Tú puedes agregar un poquito menos? Sí. ¿Tú puedes agregar un poquito más? Sí. ¿Y vas a ver diferencias? Probablemente no vas a ver diferencias. Pero cuando tú te sales de esos rangos, ahí te va a pasar esto. Y vas a tener diacetilo, vas a tener fermentaciones incompletas. Es decir, entonces, la recomendación es tratar de usar las levaduras dentro del rango de operación. Entonces, vemos que si la densidad es mayor, va a haber una mayor producción de compuestos volátiles. Como comentamos, la levadura tiene más materia prima para producir más aromas, pero esto no me va a impactar mi parte sensorial, lo que vimos acá. Sí hay mayor producción de compuestos aromáticos, pero mantiene esa neutralidad la fermentación, la levadura. Y si yo, como yo leí en unos libros que en Europa fermentan a 10 grados, a 9 grados, a lo mejor yo puedo correr un riesgo de tener esos off flavors. Entonces yo les diría, cuando están empezando a hacer lagers, tratar de trabajar en condiciones de seguridad, principalmente 14 grados centígrados, por ejemplo, y una vez que ustedes dominen esas condiciones, pueden intentar irse un poquito más frío, pero teniendo en consideración que pueden tener esto, cuando la fermentación no funciona, no genera flavors. Y aquí lo que podemos hacer es tratar de compensar con un poquito más de levadura o bajando un poquito la gravedad inicial. Si estás trabajando a 14 platos, trabajar 12 platos, por ejemplo, para que estas condiciones puedan compensar los otros retos que tienes. En el caso de la levadura Saflager E30, que es una nueva levadura que estamos presentando, que próximamente ya va a estar acá en México, es una levadura que los proyectos de investigación y desarrollo, tú haces un plan y la ciencia se encarga de cambiártelo a medio camino. Entonces, en este caso, esta levadura, si bien nosotros estamos viendo que la industria está yendo a sacar lagers neutras, dice, oye, ¿por qué sacaron una lager frutal? Bueno, porque en algún lado va a haber una aplicación y aparte, si ya tenemos una lager neutra, pues no queríamos sacar otra lager neutra, queríamos sacar algo distinto, y algo que los cerveceros pudieran utilizar en algunas de sus recetas. Otra vez, malta base, 15 platos, 25 unidades de amargor, inoculación 100 gramos por hectolitro. Vean cómo es diferente de las 50, de las 25 que hablábamos hace rato. Pero aquí lo que tratamos de hacer es darle a la levadura condiciones para que se exprese, para que trabaje, para poder ver en qué condiciones se va a trabajar. Entonces, Entonces, hablando de las levaduras, obviamente yo tengo que tener una referencia y esa referencia van a ser las otras cepas lager que tenemos, la 3470, la S23, la 189 y la nueva, la E30. Todas son Saccharomyces pastorianus, es decir, este híbrido estable del que hablamos hace rato. Y los aromas que te dan, pues este es más neutro, frutal medio, frutal floral medio y frutal medio alto. Va muy de la mano con lo que hablamos hace rato, que las diferencias no son tan significativas, pero al final de cuentas pueden lograr una diferencia. ¿Para qué cervezas yo la puedo utilizar? Bueno, la 3470, muy confiable para lagers neutras, S23, lagers frutales y lupuladas, S189, lagers con lúpulos nobles y florales, y la E30 destaca lagers esterosas, o sea, más aromas frutales. Y a lo mejor
la típica receta que yo haría, digamos, si voy a intentar usar esta levadura nueva es tratar lo que nosotros hicimos para entenderla mejor. Que los lúpulos y la malta, o sea, yo no haría una Dunkel, no haría una Schwarzbier, haría una Pils, una Helles, algo que permitiera a la levadura destacar sus condiciones. Se analizó igual como lo vieron en el experimento pasado, la parte analítica y la parte sensorial, que es muy importante. En el caso de las cinéticas, vean cómo a lo mejor la E30 es un poquito más lenta al inicio, pero a final de cuentas se empatan las curvas. Y esto es parte de lo que venimos hablando, que las levaduras lager, en general estas, tienen mucha similitud entre sí desde el punto de vista cinético. Yo podría esperar resultados similares. Si yo acostumbro fermentar mi lager en 2 semanas, bueno, en 2 semanas va a ser. ¿Okay? Cuando yo mido el extracto, fermentación aparente, entre las 4 levaduras, veo que también es bastante similar. ¿Okay? Eso te da una referencia que vas a tener un buen extracto. Y ustedes ya saben, para poder el incremento o disminución de este extracto de fermentación aparente va a depender de los azúcares que ustedes tengan disponibles para fermentar. Otro punto importante es cuando yo analizo los azúcares, aquí veo la columna de los azúcares del mosto y veo los azúcares residuales de cada una de las diferentes levaduras, bueno, y ya hago suma a esos resultados, veo que hay pocas diferencias significativas, que está más o menos entre unos 13 y 15 gramos por litro de azúcar. Este dato es importante para que lo mantengan. Obviamente, como les comenté, esto va a depender mucho de la receta que ustedes hagan y nos pasa mucho, por ejemplo, a los cerveceros caseros cuando intentamos hacer una receta madre e inocular diferentes tipos de levaduras que tienen diferente capacidad de tonación y al final de cuentas todas me quedan en unos 0,15, por ejemplo. ¿Qué te está diciendo? Que si bien las levaduras tienen diferente capacidad de consumo de azúcares, el problema está en tu maceración, porque no lograste que te marcaran esa diferencia, por ejemplo. Cuando al final de la gravedad a lo mejor debe haber quedado unos 0,08, 0,10 y te quedó parejo unos 0,15, eso está diciendo que hay que ajustar un poquito la parte de la maceración. Entonces, yo no veo grandes diferencias en la parte de azúcares residuales. En la parte de alcoholes superiores son similares también. Y aquí veo que en la parte del diacetilo podríamos decir que 3470 ya entra, el resultado ya entra dentro del umbral de detección. Cabe señalar que estas gráficas no tienen descanso de diacetilo. Es decir, muchos de los experimentos que nosotros hacemos a veces los cortamos adrede para poder ver en esas condiciones qué es lo que sucede y poder seguir haciendo más experimentos, porque no puedo durar 2 semanas, digamos, con los tanques ahí parados. En cuanto cumple la fermentación, se liquida y se sigue trabajando. Pero esto no hay ningún problema, no tiene descanso de acetilo, 3470, salvo cuestiones extraordinarias. De hecho, hoy en día, en el nivel del estado de la industria artesanal, ya es raro ver diacetilo en las cervezas. Entonces, creo que se ha avanzado bastante en saber trabajar esta parte del diacetilo. Entonces, yo no le veo ningún problema tampoco. En la parte de los ésteres, que aquí viene lo más importante, sobre la E30, vemos, digamos, los ésteres principales y veo, por ejemplo, aquí tengo el etilacetato y vean la diferencia de cómo hay ciertos ésteres, si bien son concentraciones, son partes por millón, las concentraciones entre los ésteres es muy diferente entre unos y otros. Entonces, cuando yo veo la gráfica de la izquierda, veo que hay unos picos súper grandes y luego aquí unos bien chiquititos y digo, no, pues eso no, ni siquiera importan. Yo me voy en el grande. Entonces, que es el etilacetato, es el éster es un éster que se relaciona mucho con las frutas en general, un aroma en general. Cuando yo le quito esta barra del etilacetato y pongo estos chiquititos, los pongo acá todos juntos, ya veo que hay diferencias más marcadas. Y veo que el éster de los ésteres minoritarios, así le podemos decir que más destaca, es el isoamilacetato. Y donde ahí es bastante diferente que las otras 3. Entonces, es una característica principal que tiene la E30. Es una levadura que produce, que comparativamente hablando las otras, produce más isoamilacetato. Y otra cosa muy importante platicar de los ésteres, si bien son concentraciones muy pequeñas que se producen, hay 2 factores que tienen que considerar, que es su umbral de detección también es muy bajo y segundo, que la combinación de estos ésteres
o sea, suman al final de cuentas. Cuando yo lo convierto a unidades de aroma, lo que hablamos hace rato, cuando yo divido la concentración entre el umbral de detección, sigo viendo que E30 tiene mucho mayores unidades de aroma que las demás. Entonces, es por eso que ahí viene la parte que es una levadura que es para producir lagers más aromáticas, más esterosas. Y cuando yo analizo los descriptores y trato de ponerlos o poner sus similitudes y sus diferencias, yo, por ejemplo, que acá 3470 se encuadra en un lugar de la gráfica que tiene descriptores distintos a los de 189 y S23, que digamos son más similares entre sí, y E30 es completamente diferente a las demás. Entonces tenemos dos levaduras que son muy diferentes, la E30 y 3470, y dos que son más similares dentro de sus características. Entonces a lo mejor puede ser un producto que se puede usar para ser una herramienta de diferenciación de sus lagers. Cuando yo la pongo en la gráfica línea base, donde tenemos las demás levaduras, veo que por ejemplo la E30 se pone en la parte frutal junto con la S23, la S189 que está entre la parte frutal y neutra, y la 3470 está más por el lado del cuadrante de las levaduras neutras. Finalmente hablar de la otra cepa lager, que es la LD20, y esta LD20 es parte de un grupo de productos, soluciones de fermentación, que es una mezcla entre una levadura y una enzima, una glucoamilasa. Lo que va a hacer principalmente es que la enzima le va a ayudar a la levadura a consumir mayor cantidad de azúcar. Es decir, otra solución para los cerveceros caseros o los cerveceros que van empezando es porque independientemente de tu maceración, si tu termómetro se descalibró, si se te acabó el gas, si tu maceración fue interrumpida, si no le diste el tiempo adecuado, cuando tú le pongas esta levadura, te lo vas a secar a una gravedad final de menos de 1 o a 1 aproximadamente. Entonces, en el caso de la LD20, es una levadura lager que tiene una enzima y tiene una superatonación, como comentamos ahí. Entonces, igual aquí es 10 plato, 50 de Malta Pilsner, 50 Munich, 35 unidades de amargor, un poquito más alto de lo normal, digamos, pero no pasa nada. 12 grados centígrados, presión atmosférica. Nosotros no hemos hecho muchos estudios sobre fermentaciones presurizadas, presión atmosférica, y se inocula 100 gramos por hectolitro, que está más o menos en el punto medio de los 80 y 120 gramos por hectolitro para las lager, y 200 gramos por hectolitro para la solución que tiene enzima y levadura. Es decir, se le agrega mucho más cantidad. Es decir, generalmente un brick de 500 gramos para una ale, digamos, te alcanza para 10 hectolitros. Para una lager te alcanza para 5 hectolitros. Pero esta, digamos, nos alcanzaría como para 2.5 hectolitros. O sea, ¿por qué? Porque el brick tiene parte de su contenido es la enzima. ¿Okay? Entonces, por eso que más o menos 200 gramos por hectolitro equivalen de la solución con enzima, equivalen a los 100 gramos por hectolitro de la levadura normal. Entonces, aquí vemos las cinéticas. Obviamente vemos, aquí no está la de 30, está la de C23, de 189, la 3470. Vemos que son bastante similares. Y obviamente vemos como la LD20, que tiene una enzima, tiene una cinética de fermentación muy diferente. O sea que con su consumo y su velocidad es mucho mayor, ¿no? Aquí lo que vemos es el extracto de fermentación aparente. Veo como los extractos son 83 más o menos. Aquí extracto de fermentación aparente 103. Y la producción de alcohol de 4.6 pasa a 5.6. Llegó a producir 1% más de alcohol con la misma cantidad de malta. Que esto puede significar un beneficio económico también para las cervecerías, que yo pueda tener la capacidad de producir, en este caso, digamos, que será un 15-20% más alcohol de lo que generalmente yo podría sacar. No necesariamente se trata de que yo, en lugar de producir una cerveza de 5, vaya a producir una cerveza de 6, sino todo lo contrario.
y yo le meta la cantidad de malta para una cerveza de 3% de alcohol y que saque 4% de alcohol. Eso aproximadamente es lo que hemos visto en los taproom, por ejemplo, que quieren cerveza que se esté moviendo, que sea fácil de beber, que no sea muy alcohólica. Y cuando vemos la parte de los azúcares finales, este es el azúcar del mosto, este es el azúcar de las 3 levaduras normales y este es de la LD20. Aquí estamos hablando de aproximadamente 10, 12 gramos por litro de azúcar. Aquí estamos hablando de alrededor de 3, 4 gramos por litro de azúcar. Es decir, una reducción del 60-70% en la cantidad de azúcar, que para muchos países o la regulación se podría considerar como una cerveza baja en calorías, baja en carbohidratos. En la parte de los compuestos aromáticos, veo que LD20, al tener mayor capacidad de fermentación, tener una fermentación más desarrollada, tiene mayor producción de compuestos aromáticos, ¿no? Eso es lo que yo debería esperar en las mismas condiciones. Puede ser posible de que la receta que ustedes están usando tenga una carga de lúpulo dry hop alta, yo le meta maltas caramelos, donde estos compuestos aromáticos de la levadura no sean tan notables a la hora que yo hago la fermentación. Y hay, digamos, hay algunos ésteres, digamos, que son un poquito más notables, que es el 2,3-metilbutanol y etil hexanoato, que hablamos que es más o menos la piña, pero igual son concentraciones que no los debemos de ver como un solo compuesto, sino como una combinación de producción de ésteres. En la parte sensorial hay ciertos descriptores donde hay ciertas diferencias muy marcadas, en este caso el descriptor del plátano, la banana, digamos, donde E30 destaca sobre las demás, entonces ese sería un descriptor que ustedes podrían experimentar, digamos, usando este tipo de levadura. Bueno, como conclusiones tenemos que, en general, las cepas del Levadura Lager tienen ligeras diferencias entre sí. Esto no es absoluto. Ustedes se van a dar cuenta que es absoluto hasta el día de hoy, a lo mejor. Conforme va avanzando la tecnología, pueden venir levaduras Lager que son completamente diferentes a lo que tenemos hoy en día. Y esto obviamente es complementado por los procesos cerveceros y los ingredientes que harán que una cerveza se destaque. Entre los atributos más importantes de una lager es el balance. Cuando uno lee, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que está buscando algunas personas de la industria? Están buscando levaduras históricas, por ejemplo, o recetas similares a lo que es la referencia de una Pilsner, que es Pilsner Urquell. Entonces, cuando yo veo, todo el mundo dice, no, pues yo quiero hacer una Czech Pils, una Pilsner checa, que es la referencia. Y uno se pone a ver un poquito la historia de la cerveza, te das cuenta que a lo mejor no era lo que tú pensabas. Yo consideraría que Pilsner Urquell, dentro de sus datos, digamos, es una cerveza que no es tan atenuada como lo que estamos acostumbrados a consumir, y aparte tiene características ligeras a frutas, también es ligeramente frutal. Y a lo mejor esta percepción se nos puede cambiar, porque una cosa es írtela, incluso tomártela en Praga, en diferentes lugares, o en la cervecería, o tomártela en Estados Unidos o en otros lados. La cerveza tiende a cambiar bastante, una cerveza como muchas susceptible al transporte y a las condiciones de almacenamiento. Pero cuando tú la ves desde el punto de vista del origen de la receta, a lo mejor puedes tener alternativas dentro de estas 5 que le estamos presentando acá. En el Códice 3470 vimos que a pesar de las diferentes condiciones de fermentación, mantiene esa consistencia en el perfil, que es lo que más está buscando. ¿Qué quiere decir? Que tú podrías reducir tu tasa de inoculación, tú podrías reducir tu tiempo de fermentación y tú podrías mantener tu perfil de neutralidad de tu cerveza. Incluso esto nos ha valido para que mucha gente empiece a hacer IPAs West Coast con 3470. Generalmente cuando la gente usa 0.5, por ejemplo, para hacer una West Coast IPA o IPA en general. Y la diferencia principal que tiene con 3470 es que 3470 tiene una capa, y yo la fermento en condiciones de la 0.5, yo tengo una IPA mucho más mejor atenuada, o sea, va a ser una IPA mucho más crispy, como le llaman. Entonces, Cola IPAs, West Coast IPA, está muy de moda en Estados Unidos. La E30, bueno, es una alternativa para hacer una cerveza completamente diferente que una típica lager que te la puedes
una caguama que te la tomas de un trago, sino que aporta una parte aromática. Y la LD20, bueno, es una solución que yo la he probado personalmente y he participado en algunas colaboraciones donde es algo muy diferente al paladar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de gravedades finales de 1.000 o 0.998, yo creo que nuestra capacidad no nos permite poder detectar esa diferencia, porque realmente estamos acostumbrados a tomar cervezas de 1.008, 1.006, pero el paladar, digamos, tiene complicaciones para poder, o sea, no tenemos un cromatógrafo de líquidos en la lengua. Podemos detectar otra analogía que yo hago, por ejemplo, cuando hay sobrecarbonatación y flat, pero no podemos detectar 3 gramos por litro de CO2, por ejemplo. Es algo similar. Entonces, siempre estamos acostumbrados a tener una cantidad de gravedad final y cuando vemos 1.00, a lo mejor dice, oye, pues esta cerveza, ¿a qué sabe? O sea, no te cabe en la cabeza poder entender hasta que la pruebas. Yo les puedo decir que es una cerveza que tiene mucha del drinkability que le llaman, o sea, te la puedes tomar bien a gusto y puedes jugar mucho con la malta, como les comenté, desde el punto de vista económico para producción de cerveza. Y los lúpulos se sienten mucho más frescos. O sea, puedes usar una cantidad menor de lúpulo y cuando lo usen dry hop, hacer una cerveza que no tiene cuerpo, te revienta en la cara el lúpulo. Bueno, finalmente es parte de una artesanía hacer cerveza, no todo es meterse ahí al Beersmith, al Bruto y meterle parámetros para ver qué es lo que te va a salir, sino es una combinación de muchas cosas. Algunos, yo lo que he notado que los parámetros que están metidos, cuando tú los ves ahí, por ejemplo, el grado de atenuación de cualquier levadura es distinto que el que nosotros reportamos. Entonces, a final de cuentas, hay que usarlo como una referencia, pero hay que seguir midiendo, hay que tener bitácoras de fermentación y hay que seguir explorando todo lo que existe en el mundo de las cervezas en general y acá en las cervezas lagers. Bueno, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y pues si tienen preguntas, adelante. Muchas gracias.